Voces franciscanas. Chicas, ¿no les pareció como muy amena la bienvenida que nos brindó la universidad? Sí, estuvo genial. Pero, ¿a qué se debe esto? Bueno, según lo que investigué, se debe a que la universidad adopta el pensamiento franciscano y bonaventuriano, que surge de las prácticas que tenía San Francisco de Asís en su vida cotidiana, siendo ahora un instrumento de enseñanza que a pesar del tiempo sigue siendo relevante. Su manera de pensar, ver y vivir hacen de San Francisco de Asís un hombre de conocimiento y de muchos valores. Conforme a esto nace el pensamiento franciscano, donde se plantea una relación estrecha con uno mismo y nuestro alrededor, es decir, con la creación en general, la cual posee dignidad. ¿Y por qué se le llama de esta manera? Bueno, franciscano porque está inspirado en el pensamiento, vida y obra de Francisco de Asís, y bonaventuriano por Buenaventura de Bagnoregio, seguidor del estilo de vida de Francisco. Es decir, se llama así porque se basa en la vida y obra de San Francisco de Asís y en el seguimiento de este estilo de vida por parte de San Buenaventura. Y a todas estas, ¿quién es San Francisco de Asís? San Francisco de Asís, nacido como Juan Fidanza en 1221 en Asís, Italia, fue un hombre que transformó su vida al renunciar a las riquezas y dedicarse a los más necesitados. Su transformación espiritual lo llevó a fundar la Orden Franciscana, basada en la pobreza, humildad y el servicio. Francisco no solo amaba a las personas, sino que sentía una profunda conexión con la naturaleza, a la que consideraba una manifestación del amor de Dios. Esta visión revolucionaria de la naturaleza como parte de la familia humana es un pilar fundamental del pensamiento franciscano. Aparte, San Francisco veía a los animales como hermanos y hermanas, y los trataba con gran respeto y cariño. Se cuenta que predicaba a los pájaros y que incluso logró amansar a un lobo feroz. Este amor por la naturaleza y los animales es un aspecto fundamental del legado de San Francisco y sigue inspirando a personas de todo el mundo. ¿Qué se necesita para comprender el pensamiento franciscano y bonaventuriano? Brenda, te cuento, debemos conocer a sus dos grandes figuras, Francisco de Asís y Buenaventura de Bagnoregio. San Francisco de Asís nació en 1181 y murió en 1226 a.C. Nació en una familia acomodada, de comerciantes en Italia. Sin embargo, después de una profunda crisis espiritual, renunció a su riqueza y decidió vivir en la pobreza, sirviendo a los pobres y predicando la fraternidad universal. ¿Francisco solo hablaba de la fraternidad entre las personas? No, hablaba de toda la creación, el sol, la luna, los animales, los árboles. Para él todo estaba conectado y reflejaba la presencia de Dios. Por otro lado, en el siglo XIII, Buenaventura de Bagnoregio, también franciscano, tomó estos ideales y los llevó al ámbito académico, consolidando el pensamiento franciscano bonaventuriano. ¿Y qué hizo exactamente? En primer lugar, sistematizó la espiritualidad franciscana y la convirtió en un modelo filosófico y teológico. También enseñó en las nacientes universidades medievales, destacando la importancia de la transformación personal y el servicio a los demás. Y por último, defendió la idea de que la educación no debía centrarse solo en la razón, sino también en la formación del corazón y el espíritu. San Buenaventura afirmaba que el ser humano no solo debe buscar conocimiento, sino que debe ser una mejor persona antes de ser un gran profesional. Ahora bien, ¿qué estaba pasando en el mundo cuando surgió el pensamiento franciscano? Vale, nos encontrábamos en la Baja Edad Media, siglo XIII, un periodo de grandes transformaciones. En esta época, el feudalismo todavía dominaba Europa, con una sociedad estructurada en tres grandes grupos. Primero, los nobles, que poseían tierras y ejercían el poder político y militar. Después estaba el clero, que controlaba la religión, la educación y gran parte de la vida cotidiana. Y por último, los campesinos y artesanos, que trabajaban la tierra y producían bienes, muchas veces en condiciones de extrema pobreza. ¿Pero algo estaba cambiando en ese momento? Sí, Brenda, el auge del comercio y las ciudades permitió que surgiera una nueva clase social, la burguesía. También las universidades medievales comenzaron a desarrollarse como centros de pensamiento, y las tensiones dentro de la iglesia hicieron que surgieran nuevas órdenes religiosas, como los franciscanos y dominicos, que buscaban una renovación espiritual. Los franciscanos se destacaron por su voto de pobreza y su cercanía con los pobres, en un momento en que la iglesia acumulaba enormes riquezas. Su mensaje iba en contra del sistema feudal y de la corrupción eclesiástica. Pero me queda una duda. En la Edad Media, ¿cuál era la institución central
en la vida social y política? Era la Iglesia. Los monasterios y órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos y benedictos, eran los principales centros de conocimiento y espiritualidad. Los franciscanos se distinguieron por su voto de pobreza absoluta, evitando la acumulación de bienes, llevando su mensaje fuera de los monasterios, y su cercanía con los pobres y marginados. San Buenaventura, como teólogo y maestro en la Universidad de París, sistematizó el pensamiento franciscano, dándole un fundamento filosófico y teológico. Chicas, escuchen esto, ahora un tema súper interesante. ¿Es el ser humano bueno o malo por naturaleza? Bueno, Thomas Hobbes, filósofo del siglo XVII, decía que el hombre es un lobo para el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que la humanidad está en constante conflicto y busca el dominio sobre los demás. Jean-Jacques, en cambio, pensaba que el ser humano nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. El pensamiento franciscano tiene una perspectiva distinta. Afirma que el ser humano tiene la capacidad de cambiar y orientarse hacia el bien. Esto se refleja en la encíclica de Laudato Si, donde el Papa Francisco nos dice: no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, pueden también superarse, volver a elegir el bien y regenerarse. En un mundo donde el individualismo, la indiferencia son moneda corriente, el pensamiento franciscano nos recuerda que el verdadero cambio comienza en nosotros mismos. Bueno, y por otra parte, sus características son las siguientes. Este pensamiento se basa en la fraternidad universal, lo cual nos llama a reconocer a todos los seres humanos y a la naturaleza como hermanos y hermanas. Asimismo, nos invita a adoptar un estilo de vida sencillo, centrado en los valores esenciales como el amor, la compasión, la solidaridad. También nos motiva a cultivar la contemplación, acción, la mística y el trabajo como caminos de realización personal y transformación social. Además, podemos destacar la convicción de que el ser humano es bueno, la creencia en la capacidad de transformación personal y el reconocimiento de la dignidad de todos los seres. Nos invita a vivir una vida sencilla, centrada en los valores esenciales y alejada del consumismo. Y algunas otras son la bondad inherente del ser humano, la capacidad de transformación personal, la dignidad de todos los seres humanos como criaturas de Dios y la importancia de la fraternidad y el reconocimiento del otro en su diversidad. Por otro lado, como ya lo hemos mencionado anteriormente, San Francisco de Asís tenía comportamientos, actitudes y valores que lo hacían resaltar. En este caso, la presencia. La presencia de Dios fue lo primero en la vida de San Francisco de Asís, el cual hizo un cambio en la vida de él, atendiendo a todos con sencillez y humildad. Estar relacionado. Todos somos importantes, válidos e interesantes. La confianza. Cómo nos mostramos al mundo, sin rencor ni odio, siempre con comentarios positivos. Y si hay algo que podamos decir que necesite una mejora, decirlo de la mejor manera. El encuentro. Es lo que se queda en el alma, la relación con nuestro ser y otros seres. Acogida. Acogió a todos sin importar qué o cuándo, negando la injusticia. La mirada. La mirada de Dios en San Francisco de Asís mostró su ser, permitiendo así una transformación a su vida, sin cambiar su esencia. Comportamiento fraternal. San Francisco de Asís, como cualquier otra persona, también tenía problemas, pero nunca sus acciones y comportamientos cambiaron. Siguió siendo el mismo, no dejaba que lo desestabilizara. Ahora nos surge otra pregunta. ¿Por qué el pensamiento franciscano sigue siendo relevante? Bueno, porque nos plantea grandes desafíos actuales. Primero, el respeto por la naturaleza. Francisco veía en la creación un reflejo de Dios. En tiempos de crisis ambiental su mensaje cobra más sentido que nunca. También tenemos la fraternidad y la empatía. En un mundo fragmentado por conflictos, su visión de hermandad puede ayudarnos a construir sociedades más justas. El desapego del materialismo en una sociedad de consumo, el pensamiento franciscano nos recuerda que la felicidad no está en la acumulación de bienes, sino en el servicio de los demás y en el sentido de la comunidad. Hoy, los franciscanos siguen activos en el mundo, en universidades y centros educativos, promoviendo el conocimiento con valores humanos, en proyectos sociales y misiones en comunidades vulnerables y en movimientos ecológicos que buscan proteger el planeta. Francisco de Asís fue un revolucionario de su tiempo. El pensamiento franciscano buenaventuriano nos invita a reflexionar qué cosas buenas queremos en nuestras vidas y cuáles son los cambios que vamos a hacer. Y es importante tener en cuenta que no somos perfectos. Muchas veces nos vamos a poder equivocar, pero lo importante es reflexionar y saber qué cosas hice mal,
¿O qué cosas hice bien? Dejar el ego atrás, a cualquier persona, a los animales. Nos podemos dar cuenta que sus instalaciones están hechas acorde a eso. Vemos en cada lugar árboles, plantas, animales, lagos y sobre todo bienvenidas que llegan al corazón.